En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, yo los invito porque los necesito. Necesito corazones dispuestos al amor inconmensurable. Corazones que no estén apesadumbrados con lo vano. Corazones que estén dispuestos a amar como ha amado mi Hijo. Que estén dispuestos a sacrificarse como se ha sacrificado mi Hijo. Los necesito para venir conmigo. Perdónense ustedes mismos, perdonen a los demás y póstrense ante mi Hijo. Adoren por los que no lo han conocido, que no lo aman. Por eso lo necesito, por eso los llamo, les doy las gracias. Mensaje del 2 de julio de 2009. Bueno, entonces para comenzar, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Está viniendo el espíritu de miedo. Hoy vamos a hablar si se manifiesta o alguien nos atropella, para que no se asuste con el pac. El aviso es parte del amor también, para no escandalizarse. Hoy vamos a hablar un poco sobre lo que dice el Evangelio. En el otro video hablamos sobre la homosexualidad. Hoy vamos a hablar sobre el adulterio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en donde está escrito el adulterio. Comenzamos con el Génesis 49. Dice Jacob: Rubén, tú eres mi primogénito, el primero de mi virilidad, mi fuerza. Pero no reinarás, porque eres impetuoso como las aguas, porque has subido en la cama de tu padre y has profanado su lecho. Génesis 49. El Génesis, la Biblia lo llama profanación al adulterio. Luego, en el Éxodo capítulo 20, 14, dice claramente: no cometerás adulterio. En la vida de Israel, David, el rey de Israel, cuando cayó en adulterio, se perdieron más de 80,000 almas que creían en Dios, que por medio de David estaban llegando a la fe en el Padre, en Dios Padre. Y cuando se enteraron y escucharon que David había pecado con la esposa de Urías, la gente empezó a perder la fe en Dios. Jesucristo nos llega a decir claramente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, que un día los maestros de la ley se juntaron para poner a prueba a Jesús, porque buscaban por dónde o cómo agarrarlo para acusarlo de algo. Le preguntaron en esta ocasión: Maestro, ¿es lícito separarse de su mujer?
Y Jesús lo respondió: al principio Dios creó hombre y mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre. Los dos se unirán y serán una sola carne. Yo les digo, el que se separa de su mujer, en caso, aquí Jesús ya le responde, pero ellos no entendieron, en caso de unión ilegítima, comete adulterio y empuja a su esposa a cometer adulterio. Los sacerdotes y maestros de la ley explotaron y dijeron: ¿y por qué entonces Moisés permitió dar un acta de divorcio? Deuteronomio 24, cuando te separes de tu mujer, fírmale un acta de divorcio. Y Jesucristo ya le había respondido: en caso de unión ilegítima, para que no se maten. Y Cristo dice claramente, porque el problema entre, no voy a mezclar, el problema claramente que es, antes de que Cristo viniera, había un problema en el mundo de los hombres. ¿Por qué los hombres se mataban tanto entre sí? Desde la caída de Eva en la sexualidad de Adán y Eva, los hombres se mataban por causa del adulterio. Y Jesucristo lleva a explicar esto. Dios permitió por boca de Moisés que firmaran un acta de divorcio por lo duro de corazón, por lo tercos que son, para entender que el matrimonio es un plan de Dios. El matrimonio no es para un gozo, no es para un placentela, no es para gozar, sino que Cristo responde bien aquí, que el plan de Dios para la procreación de la humanidad es el matrimonio. Para eso el Padre ha dado el matrimonio, no es para otra cosa. Un día estaba sentado en una orilla vereda y un niño de 4 o 5 años iba subiendo en la altura con 2 pollos en las manos. Era pequeñito, me acuerdo. De repente estaba vendiendo pollo. Se abrió el portón de una casa y sale un furgón y aceleran. Pim, pam, pum. Deja debajo de la llanta al niño. Me recuerdo que los vecinos trajeron se dice el yacaré, se dice el gato, pusieron debajo del vehículo y alzaron, y ya medio muerto el niño debajo del vehículo, destrozado. El inocente que paga por el pecador. ¿Cómo uno puede responder a sus padres? Además que era un niño que se estaba ganando el pan llevando a sus hermanitos. Era doblemente un pobre. Porque un día le preguntaron al Señor: Señor, ¿has escuchado lo que Pilatos
ha hecho con la sangre de los galileos. Hizo una ofrenda, juntó y ofreció. Todo el pueblo se asustó por lo que había hecho. Y esos hombres, he escuchado que eran hombres de Herodes, por eso se enemistaban tanto Pilato con Herodes. Jesús le respondió: la sangre de esos galileos, ¿creen ustedes que son menos pecadores que ustedes? Yo les digo que si no se convierten, les sucederá cosas peores. ¿No han escuchado que en Siloé 18 hombres estaban trabajando y de repente se le cayó encima la torre? Yo les digo, dice Cristo, que si no se arrepienten y no se convierten, les sucederá cosas peores. Justamente en el otro video estaba hablando que aquí se deja culpable al inocente y el inocente, el culpable, y el culpable queda como inocente. Cuando estaba leyendo la palabra en el Proverbio 24 dice: a quien declara inocente al culpable, lo maldice los pueblos, lo desprecian las naciones. Se aplaude en cambio a quienes lo acusan. Sobre ellos caen bendiciones. Una respuesta bien dada es como un beso en los labios. Organiza tus tareas y dedícate a tus campos, y luego vete a edificar tu casa. Que dice: a quien declara inocente al culpable, lo maldicen los pueblos y lo desprecian las naciones. Porque eso es lo que se hace aquí. Los culpables quedan como inocentes y los inocentes son los culpables. Por eso dice que el pueblo te maldecirá si tú dejas como inocente a los culpables. Las naciones te despreciarán. Y si tú culpas a los inocentes, como decía, para los que me gritan: misa, misa, vete a misa, ¿a dónde voy? Hay una cosa que quiero aclarar en los tiempos de los santos, de los principios, porque los demonios, o a lo menos yo decía, si a lo menos ellos entendieran lo que están diciendo. A ver, ¿qué quiere decir la palabra misa? La palabra misa significa misión, ite misa et. Pueden ir de misión. Y en verdad que yo estoy en mi misión, que es la construcción. Misión. Pero ¿por qué el diablo predica tanto misa, misa? ¿Qué hay detrás de esto? Porque yo les digo que ni en la otra vida me iría a misa. Después de lo que me han hecho y ahora lo que me están haciendo y lo que me harán. Entonces yo claramente con esto, a ver, tú eres el problema. Voy a hacer esto. Decía Judas, Judas. ¿Y quién es el que me llama Judas? Los putos. Porque los que son juiciosos, conscientes, ya se sentaron todos. Porque yo no he encontrado en ninguna parte de la Biblia, ni existe ningún libro mariano que diga claramente que Judas fue traicionado, fue torturado, fue asesinado. Judas fue expulsado 2 veces de Europa. No he encontrado, yo solamente he encontrado que eso le han hecho al propio Jesucristo. Fue a la cárcel,
sufrió, padeció. Y los cristianos. O sea que ahí te estoy apuntando tu propia arma. Porque, como decía una persona, o lo que me dice aquí, vete al infierno, vete al infierno. Al infierno van los putos, los que no viven los mandamientos, los que odian. Porque yo no creo que Dios sea puto, que Dios sea asesino de inocentes, que Dios sea COVID, vacuna. Miren cómo ahora han ensuciado nuevamente el cielo. Que Dios sea un Dios injusto, como decía el arcángel. No es justo lo que te están haciendo. Porque yo digo, Judas, bueno, si en verdad ya los policías me hubieran dado documento, una casa, protección. ¿Qué necesidad? ¿Cuántas personas hay que no son echados y no hacen nada, ni son de provecho? Y viene una persona que quiere construir, quiere hacer el bien. Yo sé que me van a odiar por la verdad, pero para que se cumpla, sin razón, me han odiado. Y el propio Jesucristo dice claramente, si el mundo los odia, acuérdense que a mí me odió primero. ¿Y por qué tanto el miedo, el pavor? Y hay razones suficientes. Hay una mafia, hay un grupo, como decía anoche. Mantén la paz, porque es solamente una mafia lo que se está moviendo. No pierdas la paz. Y voy a contar un testimonio. Cuando yo fui secuestrado, según ellos, todo es pagado, todo es mentira. Bueno, para los buenos digo, porque hay un espíritu todo detrás de esto. Cuando me daban 2 pastillas por la mañana y 2 por la tarde, no podía dormir, la tortura, me sacaban la sangre. Lo mismo le hicieron a una persona que era de mi familia. Quiero que me atiendan, porque el Señor me habló sobre él. Me mantenía callado, pero hay una persona que intercede por él. Me daban 4 pastillas al día y me sacaban la sangre para que digan que es positivo la drogadicción, que soy un drogadicto, y como si ellos mismos me daban la pastilla. Porque para que tú pierdas el sentido, la Virgen dice aquí que la pérdida del sentido es la violencia, ser violento. Pero yo tuve una gracia, he escuchado a mi corazón cuando Jesús me dijo, vayan y por el camino se sanarán. Yo he escuchado mi corazón y en el segundo paro ya empecé a vomitar. Las pastillas, todo lo que me hacían no me dejaban dormir. Los venenos que me han dado. No perdí mi sentido, me mantuve en paz. En cambio, esta persona seguramente lo han envenenado en el alimento y lo han rodeado personas como esta de la mafia que trabajan, que en eso se dedican a blasfemar, a mentir. El gobierno sabe cómo sacarte el sentido en ese, porque estaba viendo detrás de tú, hay ese espíritu, están con todo. Me decía el padre en esta semana, no te muevas, porque están a punto de atacar nuevamente a Trump. Y eso es lo que veía en Putin, cómo está siendo traicionado. Uno de los hombres más
traicionado. Pero vamos despacio. En el otro video había hablado sobre la homosexualidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Dónde está escrito? Por lo menos en la Sagrada Escritura católica y en los libros de nuestra Madre. En el último mensaje habló sobre la ideología que destruye nuestra vida espiritual y es pasajera, la ideología de género. Una palabra que, como decía, da mucho para pensar, la ideología. Entonces, desde el Génesis 49, Éxodo 20:15, Mateo 19, Primera de Corintios 6:9, ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Se los vuelvo a repetir, ningún adúltero irá en el reino de los cielos. Gálatas 5:19. En cuanto a los cobardes, a los depravados, a los lujuriosos, a los adúlteros, el lago de fuego que no se apaga y el gusano que no muere. Está en el Apocalipsis 21:6 para adelante. Ahora, ¿cómo yo puedo interpretar una cosa que, ¿por qué me odian tanto? La semana hace 15 días atrás, yo había dicho lo que Jesús dijo. No era yo, sino Jesús, por lo italiano, que son gente poderosa. Me acuerdo lo que había dicho. Y pareciera que estaba como un ídolo, estaban a punto de ellos mismos llevarme y todo el mundo del mundo de Italia me adoraba. Hasta que al día siguiente dije una verdad y se cumplió la palabra de Dios. La Escritura dice claramente, me he hecho enemigo de ustedes por haberle dicho la verdad, porque había dicho que el gobierno de Melanie y de Italia son del anticristo, viene del horno. Su cepa, su raíz viene de Sodoma y sus sarmientos de Gomorra. O sea que ya hay es como esto, la fe. Cuando yo llegué aquí, la Virgen me había dicho que no me preocupe por los que van a creer, porque ya están todos los que van a creer. Que esto es una lucha de antaños y años, que antes de que yo apareciera aquí, estuviera aquí, ya ellos llevaban esta lucha de confrontación entre la mujer y el dragón del Apocalipsis y del Génesis. Porque si ellos mismos dicen, bueno, son verdaderos, entonces los putos son verdaderos. Las mafias son verdaderos, entonces ya están todos muertos, ya están todos vacunados, ya están todos perdidos. Porque hay una mafia detrás que viene combatiendo a la verdadera iglesia católica de años y años, de 1962. Y desde el tiempo de Jesucristo, la Virgen dice aquí en un mensaje que la iglesia fue traicionada desde sus inicios. Y ahora después de decir la verdad, como si fuera que me quedé, viene y dice, tú come. Los italianos, come. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura sobre la comida. En el Evangelio, capítulo 15, dice claramente que los maestros de la ley y los sacerdotes decían, ¿por qué su maestro come con los pecadores? Jesús mismo dice, vino Juan el Bautista,
que no comía y decían, es un demonio. Vino Cristo que comía y bebía con los pecadores y dicen, es un ladrón, un amigo de borracho. La comida. Jesús multiplicó los panes. Juan capítulo 6. Pero vamos a escuchar hoy al Padre. ¿Qué dice el Padre sobre la comida? No solamente que le ha dado de comer a Israel codornices, carne del mar, que sube del mar, y pan del cielo, sino que el Padre dice, tu Padre comía, y dice claramente a Israel, carne de toro, chivos de Basán, trigo en abundancia, vino, aceite, queso, vaca. El Padre mismo se da como alimento. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, dice Cristo, en su palabra, en la verdadera Eucaristía. ¿Y cuál es el problema? Saulo de Tarso llega a decir que el reino de Dios no es ni de cuestión ni de comida ni de bebida. Como decía, es como los que vienen y suicídate. Bueno, espérame, si es verdad lo que dicen, si dan prueba, voy a tener 12 a 20 hijos y luego voy a pensar según imposible, teniendo tanta vida, tanta creación, tanta gracia y ellos orgullosos. Eso es la verdad, eso es la humildad. O sea que están, como dicen, bueno, la cabeza de ustedes mismos está mal. Mentira, la palabra mentira viene de mentire o mentiri, que significa mente, que sale solamente de la mente. Y aquí nada sale. Pueden fotografiar el sol, pueden grabar, el movimiento es incorruptible, es palpable, es visible. Y aquí no hay ninguna mentira. Yo mismo he visto a nuestra Madre del Cielo. Y perdónenme si les digo la verdad claramente y directamente. Pero esta es la verdad. Como decía, Cristo también fue a la cárcel. No pasa nada. En cuanto a los cobardes, a los inútiles, a los inservibles, el lago del fuego, donde no se apaga. Que es mejor ir al cielo tuértano, perdiendo todo, que ir entero al infierno. Ahora, de parte de la comida, desde el Génesis, es como el agua. Una cosa que... ¿Por qué los demonios o los comunistas manipulan tanto o te gritan tanto el agua o toman delante tuyo? Yo le aconsejaría que mejor gritaran dinero o dinero, porque es una cosa que es muy difícil de conseguir y que nadie quiere dar, porque hay una mafia que miserabiliza a toda la gente. Es muy difícil de conseguir, quiero que me atienda bien. Pero agua, pero vamos a dejar que el Padre los corrija. En el Génesis capítulo 1 dice claramente, al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la faz de la tierra. Todo era confusión, o sea que al principio todo era agua, aún no existía la tierra, pero el Espíritu de Dios ya aleteaba porque era una creación lo que Dios estaba creando.
Hay un misterio que yo me pregunto. ¿Cómo es que debajo de nosotros hay tanta agua según lo que estudiaron? Y ya la tierra no se derrite, como decía en el otro video. Es como el estudio. Yo le estoy dando la razón, la fe, para combatir la pobreza. Ahí está la riqueza, para que no estén siempre acusando a Dios. ¿Por qué tantos pobres? ¿Por qué tantos enfermos? ¿Por qué tantos problemas? Bueno, vamos a ir directamente. Yo voy a hacer una encuesta aquí en el corazón. Voy a comenzar por los que viven los niños de las calles o los que viven en las calles. Vamos a comenzar por los que viven en la calle. El 60 a 90% de los que viven en la calle, si yo le pregunto, ¿de qué te sirvió estudiar 15 a 20 años? ¿Saben la respuesta que me darían los que viven en las calles? Ahora los asaltantes, ¿por qué hay tanto asaltante, como me decía hoy en la mañana el Señor, que prepararon un asalto? Yo no sé qué robaron, pero que se va a saber quién robó, que viene directo de Zelensky, los zelensquianos prepararon esa escena, pero que va a salir a luz. De la mafia, del asalto. La escritura dice, la miseria te llegará como un asalto. O sea que por miseria muchos están asaltando. Y tú vas a ver los asaltantes, el 99% terminaron su estudio. Porque lo que yo digo aquí, a partir de 15 años, cuando la niña ya puede tener hijos, o el varón ya descubre la droga, el alcohol, la prostitución, cuando es lo más fuerte, ya debe tocar un forense, un hombre muerto, ya debe tener una experiencia de operación, ir en el campo. A los 20 años, ya tener una profesión que le salve de la pobreza, de la calle, del asalto. Porque yo les digo bien, si ustedes no hacen eso, los niños lo van a hacer. Lo que me están viendo van a hacer en algún pueblo, en alguna ciudad, en alguna nación. Pero eso no es apurar, que falta de madurez. Y si la Sagrada Escritura, voy a ir por este camino, si me ve alguna mujer. Cuando el Padre habla sobre la mujer, da este ejemplo. Jerusalén, llega a decir el Padre. Cuando yo te conocí, te habían tirado, abandonado. Estabas lleno de sangre, sucio, y ni el cordón umbilical te habían cortado. Tu padre era un amorreo y tu madre era una hitita. Cuando yo te vi, dice el Padre, te lavé. Lo primero que hay que hacer con las mujeres, que hay que hacer, el Padre, con la sangre de Cristo, con la palabra de Dios, con la oración, te lavé. Te puse los pañales y te dije, sigue creciendo como las plantas y la creación. Has llegado en la edad, te crecieron los pechos, los cabellos. Sigue creciendo hasta que has llegado a la edad del amor, a los 15 años. Escuchen que es lo primero que el padre hace en consecuencia a la mujer. Te vestí de lo mejor, de seda. Por eso decía la Virgen cuando estaba en la casa del Padre Madre, le decía
que el gobierno está, no en caso al ruido, un animalito que siempre pasa. Bueno, que el gobierno está enviando muchas mujeres que vienen como para dejarme como homosexual. Muestran su pecho, su cola, semidesnuda. Y la Virgen me respondió que no me preocupara, que me va a dar hasta monjas karatecas. El problema es que ya está todo pagado. Las mujeres que vienen en esa situación no les gusta esto o aquello, vienen y te muestran su pecho y nunca van a decir, mira, tiene muchas almas que salvar. Los niños aquí se ve como los más inocentes, pero yo veo que aún hasta viejos que aún ni han nacido espiritualmente, lo que Cristo había dicho, tienes que volver a nacer. Hay gente aquí que ni entiende lo que está pasando, que vive por vivir y están como decía en esta mañana, o llévale por ande, hermano Satanás. Se sirve bien de ti el diablo y Satanás. Le haces reír, le haces alegre, le das mucha utilidad. Donde voy, me hablan y me hacen. Llévale por ande, se sirve bien de ti el diablo. Y la gente sin saber que es parte de la mafia. Y estas mujeres vienen para fusilarte, no van a decir, mira cómo está el mundo, en guerra, hambre, peste. O a lo menos uno no puede ofrecerse, como decía, si me ve alguna jovencita, cuando algo, tu corazón está en fuego, como se dice. Ofrécele al Señor por los que están en operación, por los que están enfermos, por los que están en el purgatorio, por los que están sufriendo. Como me decía el arcángel San Miguel, que caminara a la siesta, camina para tener una prueba o algo para ya, como una ya, para decir, para la salvación de las almas. Ahora, que esas mujeres vienen semidesnudas o ya desnuda totalmente algunos. ¿Y qué es lo que tú haces? Es como la comida. Yo cuando voy a comer, lo primero que mi conciencia empiezo a pensar en Julano, las naciones, en los pueblos, y ya uno ya no da gusto ni comer. Y la conciencia, Dios te va hablando a través de tu conciencia. Uno no puede dormir, no puede vivir, porque si haces tales cosas se pueden perder muchas almas. Y uno va sacrificándose, pidiendo al Señor la gracia. Entonces, como decir, es mejor mantenerse en silencio porque estás hiriendo a muchas personas. En ese sentido, hay personas que no están preparados para nada. Viven sin nacer y sin conocimiento. Por eso la Virgen aquí dice en los mensajes, no importa la edad que tengas, para nacer, busca tu nacimiento espiritual. Los santos decían que uno no se hace cristiano católico, cristiano por educación ni por más que sepa leer o escribir o sea máster, sino por un encuentro personal con una persona a través de la palabra de Dios, a través de las visiones, a través de un exorcismo, de una liberación, a través de un encuentro personal misterioso con Jesucristo, a través de una aparición, a través del Santo Rosario, a través de los mensajes. Hay una cosa que quería comentar, lo que es la inocente, y hablando de inocente. En los retiros
que antes yo iba, se hacía un teatro al final de los retiros. El teatro se llama Mamá Shisu'u Vaca. Mamá dice, me ha mordido una vaca. Y ellos no sabían lo que hacían en ese teatro. Pero había sido, Iñacaime había sido todo en la cabeza, le estaba golpeando al dragón, a la mafia. Porque se hace en 3 tiempos. Primero se hace a velocidad. Mamá, si subo acá, bim, bam, bum. Segundo y después tercero se hace en cámara lenta. Y ahí entran los washingtonianos, con cámara, el el avión, y y la gente ja, se ríen toda la gente. Yo sé que ahora no van a entender, pero un día van a entender lo que estoy diciendo. Que ellos inocentemente están garroteando al demonio. Porque si tú eres de la mafia, si manejas la mafia, cada palabra que acá es ignorante. Y los de la mafia son campeones en eso. Y me mordió, ya sabemos que por sus maldiciones, por su persecución, y pobres personas como después ligan, se le sacó su esposa, que su hijo se perdió, se drogó, se homosexual, se prostituyó. Y ellos inocentemente dijeron, ¿por qué me pasa esto? Como decía, ve a aquella niña. Esa niña es la hija del intendente, qué sé yo, del presidente. ¿Y crees tú que le ha sacado su tesoro? Su esposa se viste como señora casada. ¿No? Porque una cosa, como me van a odiar por esto, lo primero que te muestran su pecho, ese pecho es de tu hijo, de tu esposo. Etapa mina, con amor te digo. Tápate tu aparato digestivo, qué sé yo. O tú, allá por allá hay una carnicería que te van a dar carne de lo que quieras. A lo menos aquí, en un lugar santuario, sagrado, respetemos. Mira, 40 grados y yo siempre utilizo una manga larga. Ni por más que el olor o el sudor, para no dar ese testimonio. Porque en el infierno se va por seducir, dice Cristo. Y los hombres por dejarse seducir. El Padre lo primero que hace, vistió a Jerusalén, a la mujer. Te vestí de lo mejor, dice. Has llegado a rango de princesa, de reina, de oro, de seda, de zapato, de cuero, de lo mejor. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Por qué yo no tengo miedo? Y digo a los que estudian especialmente, y siempre revelo de dónde está mi fuente, la palabra de Dios y los mensajes de la Virgen, que ahí van a encontrar la respuesta. Por ejemplo, dice la reina Esther, aborrezco tanto esta corona como una ropa de menstruación. Escuchen lo que dice, como un eh, pañuelo que al principio, o en el momento de cuando ya no tienes papel, el que te va a salvar es tu ropa, una remera o una remerita. Eso da la solución, la Biblia, como dice Moisés, cuando vayas a defecar o a hacer en tierra. La Biblia prepara. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento difíciles? La Biblia te va mostrando, como me decía cuando estaba cocinando y un grupo me maldecía. Escuchen lo que el Padre me decía mientras en mi corazón. Sacarás muchos
doctores. A partir de 15, 17 años, doctor. Ahora, voy por este camino. En mi país, por ejemplo, está censado que hay 800 sacerdotes y estamos más de 7 millones. Y de esos 800, creo que 500 o 400 son los activos. Los demás ya están todos viejos, ya están muertos. O 400 sacerdotes para 7 millones de personas que no sabemos si hacen bien su trabajo. Bueno, en mi país hay más de 1000 policías para 7 millones, o sea que más de 10.000 cada un policía. ¿Y cómo va a abarcar todo? ¿Por qué la medicina es tan terrible, tan cara? No hay doctores. ¿Por qué la gente muere a segundo? Porque no hay quien los atienda. Una nación que se dedica, bueno, esa nación son todos doctores, sencillo, son todos abogados, licenciados, y vamos salvando a los niños de la cancha, de la droga, de la prostitución, de la perdición. Y en vez de ser pobre, bueno, en mi país hay más de 2000 doctores. Por eso la medicina es lo más barato, bajo. O como decía, la electricidad, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué el demonio manipula tanto el agua? Y pareciera que las cárceles y el esclavo de hoy en día son los padres por la luz. Y el fuego, sabemos que el fuego en su máxima potencia, el hombre descubrió el fuego para la comida, que es lo más precioso y preciado, para cocinar. Pero el fuego también da luz y da calor además. Pero ¿cómo se mantiene? ¿Solo a gas o solo a leña? No. Dentro de poco se va a descubrir, así como en un botón vas a prender la luz del fuego. Y va a ser más barato, más económico. Que el hombre no tiende a descubrir, por ejemplo, el profeta Jeremías, cuando descubrió la nafta, dice, que encontró como un aceite. Le prendió fuego, se encendió y el cielo le dijo, se llama nafta. Por eso es que aquí quieren quemarme, pero se va a caipaco, yo ya estoy todo quemado. Mi carne arderá por 30 segundos, 3 minutos, qué sé yo. No me dolerá tanto con lo que me han hecho. El secuestro, la tortura, la excomunión, el asesinato, la persecución. Y te confunden algo que si tú le miras a ellos, bueno, vamos a hacer cualquier cosa. Ahora vuelve, como decía ayer el Señor, hazle callar porque está confundiendo, el espíritu de confusión. ¿Por qué confunde a todos? Porque está parado encima de la confusión. La verdadera mentira es lo que está proclamando y diciendo. Porque si yo digo, bueno, es el verdadero Papa, es la verdadera iglesia, entonces lo primero que voy a hacer es dejar de leer el Evangelio, porque ya los poderes del infierno prevaleció. La vacuna, el COVID, falta que me agarren aquí para que sea 7 veces peor este lugar. Vacuna obligatoria, miedo, pavor, chisme, mentira, blasfemia. Porque hay un grupo y todos esos demonios que hoy, mira, está saliendo el sol. Casi 2 meses sin llover y más de 150 días de sol. Tanta maravilla que Dios está haciendo que uno no valora hasta que ya no lo tenga y se acuerde nuevamente. Ahora, ¿qué dice el Evangelio? Para mantenernos en la línea, y si alguien te llama orgulloso, esto bueno, vamos a decir, ¿qué dice? Por ejemplo, dice, también las cartas, dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te glorías? Porque hay una cosa
que yo no les voy a obligar a ustedes. Salve Ucrania, salve, bueno, Ucrania, lo que quieran. Hasta aquí yo, porque yo no puedo creer en un Dios puto, en un Dios que mata a inocentes, en un Dios que persigue a los verdaderos católicos. Yo no puedo creer ni hacer creer a mis hijos a un Dios COVID, a un Dios vacuna, a un Dios secuestrador, a un Dios de plan de destrucción, como dice la Sagrada Escritura. Yo les doy la libertad, como Dios le ha dado, pero yo no puedo seguir ese camino si en verdad quiero ir al cielo. Porque es una tristeza después de ver tanta luz, después de palpar, vivir. Y yo sé lo que están haciendo. Pero ese, como dice la Virgen en el mensaje, no sigan ese camino, porque es un camino que lleva a la pérdida. Y solamente se cumple lo que me ha dicho Cristo. Hace un día atrás me dijo algo. Y cuando me acordé de lo que me había dicho. El espíritu de la violencia, de la incapacidad, de la falta de reflexión y de pensamiento, de descubrir qué hay detrás. Por ejemplo, la paz es fruto del amor y el silencio es fruto de la paz. ¿Cómo yo sé que hay tanta paz o una persona que tiene paz? Porque vive en el silencio. Una persona tallarela, como se dice, una persona desesperada, que es, como decía un profeta, otro profeta, varilla de hierro veneno, patañan de yara, le dijo, en varilla de hierro te va a pegar. Dios le dijo, sigue pegando tú a tu esposa verbalmente o carnalmente. ¿Quién es el que tiene la vara de hierro? Jesús. Con vara de hierro gobernará a las naciones. Una cita bíblica. Para no tener miedo que el Padre nos protege. Ahora, ¿yo qué puedo dar a entender o conocer? Vamos despacio. Porque hay una cosa que es avalable aquí. Lande eres ponauso, para si tú le llegas a decir bien, ellos paran, como decía el mundo de Israel. Que demos un poco de tiempo a la construcción, que no se maten todo todavía. Se le va a dar ese tiempo. Solo esperen que me agarren, me asesinen. Me decía el Señor, no te muevas, porque están armando una trampa. Por eso no salí, me estaba quedando, hasta que entendí algo que el Señor me había dicho. Se les va a dar ese tiempo de bombardear, matarse todo, pero vamos a dar un tiempo al Padre de construir su voluntad, a escuchar, a palpar, a hacer prueba o frutos. Porque yo entiendo que si se le dice bien, porque yo sé de dónde viene esa mafia. Y sería muy fácil para mí en un movimiento. Bueno, hasta aquí yo, de mi parte, que le demos esa oportunidad y ese tiempo al Padre. Luego van a tener toda una eternidad hasta en el infierno para matar, robar y destruirse. Que si se le dice bien, ellos paran. 60% para la brujería, 60% la lluvia. Muchas prácticas que yo vengo casi 3 años gritando y denunciando aquí, yo ya no veo. Y se les dice bien a los que maldicen que aquí el Padre hay un oído, hay un ojo, hay una persona atento a todo lo que pasa, hasta
los animales están siendo asesinados. Yo cuando escuché, hice la prueba. El alacrán que me había mordido, después de volver vi que las hormigas lo curubicaron. Las hormigas me hicieron justicia. Que también la misma lucha, toda la creación, los animales, las plantas, todo están llevando. Porque hay un espíritu del mal detrás de todo esto y hay un espíritu de bien que es justo. Por eso decía Moisés, en esto se juegan la vida, en los mandamientos. Y para que nosotros podamos ser ejemplos a los niños, hasta para los ángeles, debemos cumplir los mandamientos de Dios. Debemos hacer la voluntad del Padre del cielo y no tener miedo para nada. Pedir el espíritu de la valentía, como dice la Virgen en los mensajes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, si estás sufriendo, estás pereciendo, porque como decía, en un movimiento podía haber liberado a esta persona, que donde voy me sacan en cara, le pasó igual, no. Primero que necesita un antimafia. Esas personas que le rodean son todo pagados y lo están asustando y lo están dando nervios. Segundo, investigar qué le han dado de comer. Y tercero, miren hermano, la pérdida de sentido, el castigo del cielo existe, sí, Dios castiga. Pero tú debes saber la causa, cuál es la causa por qué Dios está permitiendo y qué es lo que quiere hacer Dios en nuestra vida. Por ejemplo, aquí los comunistas y los masones, lo, lo que más quieren es sacarme el pantalón y la sandalia. Pero vamos a dejar que la escritura hable de por sí. La escritura dice, Pedro, levántate y ponte las sandalias. Y si yo no puedo ya vivir ni hacer la voluntad, ni sirvo, soy un inútil, inservible para Dios. ¿Para qué yo voy? Como decía, prefiero ponerme un camión al pie o un avión y hacer la voluntad de Dios. Que yo sé lo que los comunistas quieren que ande descalzo para que, está loco, perdió el sentido, anda desnudo. Ya casi desnudo estoy por mis necesidades, ya no consigo ni ropa ni comida. Y yo les digo bien, serán ustedes los más avergonzados, no van a poder ni opinar en las otras naciones. Si la gente me ve a mí con tanta necesidad, que yo le estoy diciendo que la casa es para ustedes, nadie va a venir a ponerle rueda y a llevar, a acoplar a un vehículo y a llevar. Es la tierra de ustedes. Pero si ustedes no construyen, no se ponen de acuerdo, el Padre no tiene otra opción. En el libro de Mi Corazón Triunfará dice claramente que tenemos dos caminos: la construcción o la limpieza, como en tiempo de Israel. Ñan de juicio, yo creo que somos muy juiciosos. Dios nos dio la inteligencia y nos llenó de ciencia. Y por nos dice bien, bueno, hijo, a mí me pide, comienza a construir o ya no podrás comer, dormir, vivir. Lo que me ha pasado. Todos los días pensaba en la construcción, en la construcción, en la construcción. Ahora ya lo he hecho. Porque yo conozco a mi Padre. Como decía, bueno, nos dice bien y es lo más sencillo. Ponerse de acuerdo, como decía ahora, no, pero los putos ya están trabajando, quieren traer a Precoz aquí para confundir más a la gente. Y he escuchado que Prevoz
le puede construir y le va a hacer un kiosquito, un taberna, uno pequeñito, para que se escondan después la mafia y reírse de ustedes. Ja, 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 en cada esquina micrófono y en cada esquina cámara. Y luego preguntarán, ¿y cómo es que saben? ¿Y cómo es que saben? Y el santuario y la casa del Padre debe tener sus signos, sus señales. Voy por este camino. Cuando tú vas, los de la mafia siempre te dejan algo. Y donde vayan, por ejemplo, a mí me ponen papel higiénico. Y donde vayan, papel, papel, papel. Me está diciendo, somos los de la mafia, los demonios, y te estamos persiguiendo. Y yo digo, ¿por qué utilizan la creación cuando hay algo más que eso? Pero no voy a decir porque no llega su intelectualidad a eso. Si yo voy a lo que le pasó a Bergoglio, se quedó en silla de rueda con un cáncer de ano, de qué sé yo, y murió por COVID. Imagínense ustedes, nunca en mi vida he escuchado que Dios haya humillado tanto a su enemigo de esa forma. Nunca, ni en la Biblia creo que encontré tanta humillación como lo que está preparando a Biden. Lo que el orgullo, lo que ellos tanto aquí persiguen y golpean a las mujeres. Como me decía, que rezara por ellas, porque están queriendo violar a los que creen a la Virgen. Y luego se le va a hacer difícil creer en Dios. Entonces, para ir caminando hasta que el Señor nos diga, el dicho dice, hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué no dice eternamente? Escuchen lo que Cristo dice. En el cielo ya no existe la sexualidad. En el cielo serán como ángeles. Que hay cosas más importantes. Por ejemplo, los mandamientos, la voluntad de Dios y el amor al prójimo. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. La justicia a mí me corresponde, no haga justicia por mano propia. Entonces pedimos a nuestra Madre que nos conceda, como decía un día en mi oración, Madre, dame 3 veces más el poder para este tiempo. La omnipotencia de Dios, porque Cristo ha dicho, Jesús decía, ustedes harán cosas mayores que yo. ¿Y yo qué estoy haciendo para que tengan una paz verdadera en su corazón? Que es la construcción. Los demonios mismos andan diciendo, quien agarra esa construcción va a ser el más rico del mundo. Y si hasta los demonios se enriquecen, ¿qué están esperando para hacer? No tienen misericordia verdadera. Cristo dice, escuchen la respuesta de Jesucristo y con esto termino. ¿Por qué tu maestro come con los pecadores? Y Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Cuando habla de la comida, habla de la misericordia. Mateo 15. Y dice, no son los sanos los que necesitan los doctores, sino los enfermos. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y da 3 ejemplos. La moneda perdida, el hijo pródigo y la mujer que perdió la moneda que se le había perdido.
Entonces, para terminar con esto, la vigilia tiene su eh, positivo, como dice la Virgen, y también sus persecuciones. Pero para la gloria de Dios, que los frutos hablen de por sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.